Santiago García estaba acostumbrado a enfrentarse a la muerte día tras día, pero nada lo preparó para lo que ocurrió aquella mañana. Al iniciar la autopsia de una joven de 27 años, un hallazgo tan inesperado lo obligó a detenerse en seco, tomar el teléfono y llamar de inmediato a emergencias y a la policía. Lo que descubrió dejó a todos completamente perplejos. Había llegado temprano al anfiteatro, como siempre. El lugar estaba en completo silencio, un eco constante de la soledad que Santiago cargaba desde hacía años. Se acomodó en su vieja silla de madera, ajustó los lentes sobre su nariz y empezó a revisar los archivos apilados en su escritorio. Eran casos pendientes, vidas truncadas, historias que nadie parecía recordar. Para otros, su trabajo era solo eso, una rutina. Pero para Santiago, era una forma de redención. Pasó las páginas hasta que una foto lo hizo detenerse, una niña con ojos grandes y una sonrisa llena de vida. Cerró el archivo de golpe, sus dedos temblaban mientras apretaba los ojos, intentando alejar los recuerdos que inevitablemente lo inundaban. Como siempre, falló. Las imágenes de su hermana menor, Leticia, atrapada entre los fierros retorcidos del auto, regresaron con una fuerza demoledora. Todavía podía escucharla llamándolo. Había sido apenas un joven en aquel momento, pero la culpa de no haber podido salvarla lo seguía como una sombra permanente. Hiciste lo que pudiste, Santiago, se decía en un murmullo, como un mantra desesperado para apaciguar su conciencia. Pero nunca era suficiente. Siempre sentía que debía haber hecho más, haber sido más. Esa culpa fue lo que lo llevó a la medicina forense, buscando ofrecer respuestas a familias que enfrentaban lo que él vivió, aunque sabía que las suyas nunca llegarían. El café en su escritorio se enfriaba mientras miraba los papeles sin realmente leerlos. Su mente estaba atrapada en el pasado, recordando cómo Leticia reía cuando eran niños. Amaba tocar la guitarra, aunque solo sabía 2 canciones. Eres el mejor hermano del mundo, le decía a ella, y él le creía. Pero desde el accidente, esas palabras eran un eco amargo en su mente, una acusación que no podía silenciar. El sonido de la puerta abriéndose abruptamente lo sacó de sus pensamientos. Jorge, su asistente de confianza, apareció con expresión seria. Doctor García, venga rápido. Han traído un cuerpo nuevo. Quiero terminar pronto con esto, dijo, su tono tan práctico como siempre. Santiago respiró hondo y cerró los archivos. Se levantó de la silla, intentando dejar atrás los recuerdos que lo perseguían, al menos por unas horas. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sintió el peso del día comenzar a caer sobre sus hombros. Como siempre. Se levantó, se puso la bata y acomodó el reloj en su muñeca. Antes de salir, miró la foto de Leticia que siempre guardaba en el cajón. Perdóname, Leti, susurró en voz baja antes de seguir adelante. Santiago caminaba por el estrecho pasillo del anfiteatro, sintiendo el olor familiar a alcohol y desinfectante. El llamado había sido urgente y sabía que eso generalmente significaba algo fuera de lo común. Jorge, el asistente, iba detrás de él, sosteniendo una carpeta. Parece que es una mujer joven, doctor. Encontraron el cuerpo en una plaza. La policía cree que fue muerte natural, pero Jorge se detuvo como si no quisiera terminar la frase. ¿Pero qué? Preguntó Santiago sin mirar atrás. No sé cómo explicarlo. Al parecer no hay señales de violencia, pero la escena parecía rara. Lo entenderá cuando lo vea. Santiago solo asintió con la cabeza sin decir nada. Estaba acostumbrado a los misterios, era lo que llenaba sus días, aunque ya no lo sorprendían. Entró en la sala fría, donde el cuerpo ya lo esperaba, cubierto con una sábana blanca. La luz fría hacía que todo pareciera más sombrío. Bien, vamos a empezar, dijo Santiago poniéndose los guantes. Tiró de la sábana lentamente y vio el rostro de la joven por primera vez. Se detuvo un momento, casi sin darse cuenta. Clara López parecía estar dormida. Su rostro era sereno, sin marcas de dolor ni tensión. El cabello castaño enmarcaba su delicado rostro y Santiago notó las uñas pintadas de un tono claro, como si se hubiera cuidado hasta el último momento. «Es tan joven», murmuró Jorge casi en un susurro. «¿Cuántos años?», preguntó Santiago, más para distraerse que por curiosidad real. 27, respondió Jorge mirando la carpeta. El informe preliminar dice que fue un paro cardíaco, pero la familia reportó que estaba sana. Santiago miró a Clara de nuevo.
Algo en ella lo hizo dudar. Era como si ese cuerpo no perteneciera a una mesa fría de anfiteatro. Sintió un leve malestar, una sensación extraña que no podía explicar. Respiró hondo y tomó el bisturí como siempre lo hacía. Vamos a confirmar eso entonces, dijo tratando de alejar los pensamientos. Pero antes de comenzar, algo en su mirada fija sobre ella lo hizo detenerse otra vez. No podía apartar los ojos de su rostro. Por un instante, la imagen de Leticia pasó por su mente, como si estuvieran conectadas de alguna forma. Parpadeó, intentando alejar aquello. «Doctor, ¿está todo bien?», preguntó Jorge notando la demora. Sí, vamos a continuar», respondió Santiago moviendo la cabeza. Se acercó más, analizando cada detalle. Los labios estaban ligeramente rosados, diferentes de otros casos de paro cardíaco que había visto antes. La piel, aunque fría al tacto, parecía tener una vitalidad que no tenía sentido. Santiago frunció el ceño, tratando de ignorar la incomodidad que eso le causaba. «Jorge, ¿estás seguro de que ya hicieron todas las verificaciones?», preguntó mientras se ajustaba los lentes. «Sí, doctor. El equipo de emergencia confirmó. No había señales de vida cuando ella llegó», respondió Jorge algo sorprendido por la pregunta. Santiago guardó silencio, pero algo dentro de él decía lo contrario. Tomó el estetoscopio de la mesa y se inclinó para escuchar el pecho de Clara. Aún sabiendo que era un procedimiento poco común en esa etapa. La sala quedó en completo silencio mientras intentaba captar algún sonido, pero todo parecía estar detenido. Se alejó lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. No era la primera vez que dudaba de los informes iniciales, pero nunca de esta manera. Miró las manos de Clara, pequeñas y delicadas, y notó un anillo simple en su dedo. No parecía una pieza cara, pero estaba lo suficientemente desgastado como para mostrar que tenía un valor especial. Algo en ella lo hacía sentir una conexión extraña, como si ya la conociera de algún lugar, aunque sabía que eso era imposible. «Doctor, ¿está todo bien?», preguntó Jorge de nuevo, ahora visiblemente preocupado. «Sí, solo estoy tratando de entender», respondió Santiago mientras ajustaba la mascarilla en su rostro. Respiró hondo y tomó el bisturí, pero sus manos estaban más lentas de lo normal. Cada movimiento se sentía pesado, como si una fuerza invisible lo detuviera. Cuando la hoja estaba a punto de tocar la piel de Clara, se detuvo. Una imagen surgió en su mente. Clara, como un sueño. Leticia. Ella estaba sonriendo, como lo hacía cuando era niña. Santiago sintió un apretón en el corazón. «No te rindas con ella». Santiago escuchó la voz de su hermana decir, tan clara como si estuviera en la sala. Sacudió la cabeza y parpadeó respirando profundamente, tratando de recomponerse. Miró a Clara de nuevo, ahora más que nunca. Algo dentro de él le gritaba que había algo mal. Bajó el bisturí y dio un paso hacia atrás, confundido. «Jorge, trae el desfibrilador. Quiero hacer más pruebas antes de continuar», dijo, tratando de sonar calmado, pero su voz temblaba. «¿Qué?». «Doctor, el informe confirma que», empezó Jorge, pero Santiago lo interrumpió. «Sé lo que dice el informe, solo hazlo, por favor». Jorge asintió y salió apresurado. Santiago se quedó allí solo, con Clara mirándola como si esperara que abriera los ojos en cualquier momento. Sabía que era absurdo, pero también sabía que no podía ignorar esa sensación, no esta vez. Santiago parpadeó varias veces, tratando de recuperarse. Su mano temblaba ligeramente y se dio cuenta de que todavía sostenía el bisturí, pero no podía continuar. El rostro de Leticia seguía vivo en su mente, sus palabras resonando como un llamado imposible de ignorar. «Doctor, ¿está todo bien?». Jorge apareció en la puerta, cargando el desfibrilador que había pedido. La voz del asistente lo devolvió a la realidad. Sí, estoy bien», respondió, aunque no estaba seguro de ello. Se apartó de la mesa, quitándose los guantes por un momento. «¿Quiere que lo reemplace?», preguntó Jorge, preocupado por la expresión de Santiago. «No necesito continuar, es solo algo extraño sucedió». Santiago negó con la cabeza, tratando de apartar los pensamientos. Miró nuevamente a Clara, como si esperara encontrar alguna respuesta en su rostro. Tranquilo, Santiago intentaba controlar la confusión. Respiró hondo y se preparó para retomar el procedimiento con el desfibrilador. Estaba aplicando el gel en el área donde usaría el equipo, cuando de repente escuchó un sonido suave, casi imperceptible.
Se detuvo de inmediato y la miró, pensando que estaba imaginando cosas. Pero entonces volvió a suceder. Un leve suspiro escapó de los labios de Clara. No. Susurró Santiago, dando un paso atrás. Quedó paralizado, con el corazón acelerado. Era imposible. El informe era claro. Ella estaba muerta. Escuchó otro suspiro, más profundo esta vez. Santiago corrió hacia ella y colocó 2 dedos en su muñeca. Al principio no sintió nada, pero entonces un latido débil, muy débil, respondió bajo su piel. «Jorge», gritó Santiago con una mezcla de urgencia y asombro. «Está viva. Trae la camilla y llama al hospital de inmediato». Jorge entró a la sala con los ojos muy abiertos. «¿Qué? Eso no puede ser, doctor. Yo mismo revisé los informes. Te dije trae la camilla ahora», insistió Santiago, sin apartar los dedos de la muñeca de Clara. El ritmo era irregular, pero estaba allí, un hilo de vida que no podía dejar escapar. Jorge salió corriendo, dejando la puerta abierta. Santiago se inclinó sobre Clara, observando su pecho notó un leve movimiento, casi imperceptible. Su respiración era débil, pero estaba allí. Sabía que debía actuar rápido. Tomó el oxígeno de la mesa y ajustó la mascarilla en su rostro. «Vamos, Clara, quédate conmigo», dijo, casi como si hablara con un amigo. Era extraño, ni siquiera sabía quién era ella, pero sentía una conexión tan fuerte que parecía conocer su historia. Jorge regresó, empujando la camilla. El hospital ya fue avisado. «Están preparando la sala de emergencias», dijo a un incrédulo. Santiago y Jorge trasladaron a Clara a la camilla. Con cuidado, Santiago sostenía la mascarilla de oxígeno con firmeza, observando cada movimiento de ella. El miedo a perderla lo consumía, pero al mismo tiempo, una esperanza que no sentía desde hacía años comenzaba a crecer dentro de él. Mientras empujaban la camilla por los pasillos del necroterio, Jorge lo miró. «Doctor, ¿cómo es esto posible?», preguntó con voz llena de asombro. «No lo sé», respondió Santiago, sin apartar los ojos de Clara. «Pero sé que no voy a rendirme con ella. No hoy». Al llegar a la ambulancia, Santiago subió junto con Clara, sosteniendo su mano inconsciente. Sentía que estaba luchando por más que una vida. Sentía que de alguna manera, estaba luchando por una segunda oportunidad para él mismo. La ambulancia recorría las calles llenas de movimiento, con las sirenas rompiendo el silencio de la mañana. Santiago estaba sentado junto a Clara, sujetando con firmeza la mascarilla de oxígeno. Mientras vigilaba cada detalle, sentía el peso de una responsabilidad que nunca había experimentado antes. Su mente iba a 1000, pero sus ojos no se apartaban de ella. El cuerpo de Clara estaba tan frágil. Cada respiración, aunque irregular, era una pequeña victoria, pero él sabía que su estado era grave. Clara estaba luchando por su vida y Santiago sentía que era su obligación asegurarse de que tuviera una oportunidad. Cuando llegaron al hospital, el equipo ya los esperaba en la entrada. Médicos y enfermeras rodearon la camilla, conectando a Clara a nuevos aparatos mientras hacían preguntas. Santiago, todavía aturdido por todo, respondía automáticamente. Pulso débil, latidos irregulares, pero está viva. Repetía como un mantra, casi sin creer en sus propias palabras. Se llevaron a Clara a la UCI y Santiago se quedó parado un momento, observando cómo las puertas se cerraban. Fue entonces cuando notó que aún llevaba puesta la ropa del depósito de cadáveres, sucia y arrugada, pero eso no importaba. Pasó las manos por su rostro y se sentó en una de las sillas del pasillo, sintiendo el peso del cansancio y la incertidumbre. Mientras esperaba, su mente regresaba a Leticia. Las palabras de ella resonaban en su cabeza. «No te rindas con ella». Santiago no entendía lo que había pasado, pero sentía que no era solo coincidencia. Había algo más grande, algo que no podía explicar, pero que lo impulsaba a luchar con todas sus fuerzas por la vida de esa mujer. Una enfermera salió por la puerta de la UCI y Santiago se levantó de inmediato. «¿Cómo está?», preguntó con un tono urgente. «Su estado es muy grave», respondió la enfermera con delicadeza. «Estamos estabilizándola, pero necesita más estudios para entender lo que ocurrió». Santiago asintió con la cabeza, aunque el miedo apretaba su pecho. Volvió a sentarse, ahora con las manos temblorosas. No era común que se sintiera así en el depósito de cadáveres, todo era controlado, predecible.
La muerte era algo que enfrentaba de forma racional, fría. Pero ahora había una vida delante de él, una vida por la que sentía que tenía que luchar, y eso lo asustaba. Las horas parecían no pasar, miraba el reloj y luego la puerta de la UCI, como si esperar ahí pudiera hacer alguna diferencia. Cada vez que un médico salía, contenía la respiración, esperando noticias que nunca llegaban. Finalmente, Jorge llegó al hospital, llevando una muda de ropa para Santiago. Se sentó a su lado, mirándolo con preocupación. «Doctor, ¿está bien?», preguntó Jorge en un tono más calmado de lo habitual. Santiago negó con la cabeza, sin responder de inmediato. Luego respiró hondo y «No lo sé, Jorge. Parece que todo esto, que ella es diferente. No sé explicarlo. Es como si tuviera una oportunidad de hacer algo bien, algo que nunca logré antes». Jorge puso una mano en su hombro, tratando de darle algo de consuelo. «Ya hizo mucho, doctor. Si ella está aquí ahora, es gracias a usted. Nadie habría notado lo que usted notó». «No es suficiente», dijo Santiago con un nudo en la garganta. «Ella sigue luchando». «¿Y si no hice lo suficiente?». «¿Y si?». Jorge lo interrumpió con voz firme pero amable. «No piense así. Usted hizo lo que pocos harían. Ahora solo queda esperar y creer». Santiago miró a Jorge y, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar una pequeña y cansada sonrisa. «Gracias, Jorge, pero necesito estar aquí. Necesito asegurarme de que estará bien». Y así se quedó. Las horas pasaron y Santiago no se movió del pasillo. Cada ruido que venía de la UCI hacía que su corazón se acelerara. Estaba lleno de una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que Clara pudiera sobrevivir y miedo de que una vez más no pudiera salvar a alguien. En ese momento se dio cuenta de que la vida de Clara ya se había conectado con la suya de una forma que no podía explicar. No sabía qué pasaría, pero había decidido que haría todo lo posible para darle a Clara una nueva oportunidad. La madrugada era larga y Santiago no se movía del pasillo de la UCI. El sonido de las máquinas, los pasos rápidos de las enfermeras y los murmullos de los médicos se mezclaban con el pesado silencio en su corazón. Mantenía los ojos fijos en la puerta de vidrio, como si en cualquier momento Clara pudiera simplemente abrir los ojos y caminar hacia él. Con el paso de las horas, el cansancio empezó a pasarle factura. Santiago se levantó y caminó hasta el mostrador de enfermería, tratando de distraerse. Fue entonces cuando notó una pequeña pila de documentos que habían llegado con Clara. «¿Esto es de ella?», preguntó, señalando los papeles. «Sí, doctor. Es el historial médico y algunos datos que trajo la familia». «No sabía mucho, pero trajeron lo que pudieron», respondió la enfermera, entregándole los documentos. Santiago tomó los papeles y volvió a la silla. Empezó a hojearlos lentamente, tratando de entender más sobre quién era Clara. Entre las hojas encontró reportes médicos antiguos con sellos y papel amarillento que mencionaban una condición cardíaca rara. Su corazón era frágil desde la infancia, algo diagnosticado muy temprano pero nunca tratado adecuadamente. Leyó algunos fragmentos más, frunciendo el ceño. Clara había luchado contra la enfermedad durante años y las notas más recientes indicaban que estaba en lista de espera para un trasplante de corazón. Sin embargo, otra nota llamó su atención. La familia había abandonado el tratamiento debido a la falta de recursos. Santiago sintió un nudo en el pecho al imaginar lo que eso significaba. No era solo una enfermedad, era una lucha contra la pobreza y las dificultades que enfrentaban tantas familias. Cerró los ojos un momento, con la indignación creciendo dentro de él. Clara era joven, tenía tanto por delante, pero había sido empujada a una situación que no debería existir. Recordó la expresión serena en su rostro cuando la vio por primera vez. ¿Cómo alguien que enfrentó tanto podía parecer tan en paz? Doctor Jorge apareció, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Descubrió algo? Santiago levantó los papeles y suspiró. Tiene una enfermedad cardíaca rara. Jorge estaba esperando un trasplante, pero hizo una pausa, tragando saliva. Parece que la familia no podía pagar el tratamiento. Jorge negó con la cabeza, claramente conmovido por la historia. Se sentó junto a Santiago, cruzando los brazos. Siempre es igual, ¿verdad? Los que más necesitan siempre tienen menos oportunidades. Sí, pero esto no puede ser el final para ella. No puede ser, dijo Santiago, con la voz llena de determinación.
Miró nuevamente los papeles, buscando algo que pudiera ayudar. Con cada línea que leía, se sentía más conectado con la lucha de Clara, como si fuera algo más que un caso médico. Era una cuestión de justicia. Algo dentro de él le decía que esta vez no podía simplemente observar. Tenía que actuar. Jorge lo miró por un momento, notando el brillo en los ojos del doctor. ¿Qué va a hacer? Santiago se quedó en silencio, mirando los papeles por unos segundos antes de responder. Voy a hacer lo que sea necesario. Si ella estaba esperando una oportunidad, entonces es mi responsabilidad asegurarme de que la tenga. El día apenas estaba amaneciendo cuando Santiago tomó una decisión. No podía simplemente esperar por el hospital. Necesitaba saber más sobre Clara, sobre quién era, sobre su vida. Tomó la dirección de los documentos y salió apresurado. El taxi lo llevó a un barrio humilde en la periferia, donde las calles de adoquines estaban rodeadas de casas sencillas y coloridas. Respiraba profundamente mientras el coche avanzaba lentamente. Al bajar, Santiago se encontró frente a una pequeña casa con paredes descascaradas, un jardín improvisado. Algunas flores crecían desordenadas en macetas viejas y una bicicleta recargada contra la pared indicaba que ahí vivía una familia con hábitos sencillos. Ajustó la bata, que aún llevaba puesta porque no había tenido tiempo de cambiarse, y caminó hasta la puerta. «Con permiso», llamó, tocando ligeramente. Un instante después, una mujer de cabello canoso y mirada cansada abrió la puerta. Era doña Teresa. Tenía las manos aún sucias de tierra, probablemente por haber estado trabajando en las flores, y miró a Santiago con sorpresa. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle?», preguntó con una voz amable pero con un toque de preocupación. «¿Es usted la madre de Clara López?», preguntó Santiago, intentando parecer tranquilo. Doña Teresa limpió sus manos en el delantal y dio un paso hacia atrás, como si sintiera que algo no estaba bien. «Sí, soy yo». «¿Por qué pregunta? ¿Pasó algo en el hospital?», dijo con un tono de alguien que ya estaba acostumbrado a recibir malas noticias. Había perdido la esperanza en la vida de Clara desde que supo que no podría pagar la cirugía. Santiago notó el miedo en el rostro de la mujer y se apresuró a tranquilizarla. «No se preocupe, Clara sigue viva. Estoy aquí porque quiero saber más sobre ella. Quiero ayudar». Doña Teresa puso una mano en el pecho, aliviada y al mismo tiempo emocionada. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas, pero respiró hondo, intentando recomponerse. «Dios mío, ella sigue viva. Yo no sé cómo aguantar esta angustia». Su voz se quebró y se apoyó en la puerta para no perder el equilibrio. «¿Puedo pasar?», preguntó Santiago con cuidado. Doña Teresa asintió con la cabeza y abrió espacio para que él entrara. La sala era sencilla, con muebles antiguos y pocos adornos, pero todo estaba muy limpio. Un violín polvoriento descansaba en una esquina, apoyado en una silla. Una pequeña mesa de madera estaba llena de flores recién cortadas. «Siéntese, por favor», dijo señalando una silla. «Disculpe el desorden. Estaba preparando unas flores para llevar al mercado. Es de lo que vivo». Santiago se sentó, observando el lugar con atención. Había fotos de Clara esparcidas por la sala, muchas de ellas con niños y algunas sosteniendo el violín. «Clara es una buena persona», comenzó doña Teresa, como si sintiera la necesidad de explicarlo. «Siempre lo ha sido. Desde pequeña. Le gustaba ayudar a los niños del barrio. Empezó a dar clases de música porque quería que ellos tuvieran algo bonito en sus vidas». Santiago miró el violín y luego a doña Teresa. «Ella toca el violín, ¿verdad?». «Sí, era de su padre. Murió de un ataque al corazón cuando Clara era pequeña. Fue lo único que logró dejarnos. Desde entonces, Clara usaba ese violín para enseñar música. Decía que la música podía traer esperanza incluso a los corazones más cansados». Doña Teresa se detuvo por un momento, con la voz ahogada por la emoción. Santiago permaneció en silencio, dejando que tomara su tiempo. Después de respirar hondo, ella continuó. «Pero cuando Clara comenzó a enfermar, todo se volvió más difícil. Las cuentas subieron y no podía pagarlas. Dejó de dar clases porque ya no tenía fuerzas, pero nunca se quejó. Solo decía un día, mamá, todo va a mejorar. Solo necesito aguantar un poco más». Doña Teresa secó una lágrima que caía por su rostro. «Pero yo sabía que estaba perdiendo a mi niña con los años y los médicos diciendo que necesitaba la cirugía.
Y cada vez que se enfermaba y perdía fuerzas, yo me acostumbraba más a la idea de perderla y ahora usted me dice que sigue viva después de que ya me habían dicho que no lo estaba. Es como un milagro. Santiago sintió un nudo en el pecho. Cada palabra de aquella mujer parecía añadir más peso a la situación. Clara era más que una paciente. Era alguien que hacía la diferencia en la vida de los demás, incluso enfrentando tantas dificultades. Miró a doña Teresa con un nuevo sentido de responsabilidad. Doña Teresa, haré todo lo que pueda para ayudar a Clara. Ella merece esta oportunidad. No sé cómo, pero conseguiremos lo que necesita. La mujer lo miró con gratitud. Usted ya ha hecho más que cualquiera, doctor. Solo que ella viva un día más, eso ya es más de lo que podía soñar. Pero ya hasta cuándo voy a vivir con esta incertidumbre de que en cualquier momento puedo perderla. Doña Teresa se detuvo por un momento y miró el violín con los ojos llenos de lágrimas. Era increíble cómo lograba enseñar con tan poco. Usaba este violín viejo, unas partituras prestadas y mucha paciencia. Había niños que ni siquiera sabían sostener un lápiz, pero ella lograba enseñarles música. ¿Y sabe, doctor? No lo hacía solo por ellos, también lo hacía por ella misma. Decía que mientras pudiera enseñar, tenía un motivo para seguir luchando. Incluso con la enfermedad. Santiago sentía que cada palabra de doña Teresa era una pieza de un rompecabezas que empezaba a armar. Clara no era solo una mujer joven con una enfermedad grave. Era alguien que, a pesar de todo, se dedicaba a transformar el mundo a su alrededor. ¿Y qué pasó con las clases?, preguntó Santiago en voz baja, casi sin querer interrumpir. Doña Teresa respiró hondo, con tristeza en la mirada. Cuando la enfermedad empeoró, tuvo que dejarlas. Ya no podía sostener el violín por mucho tiempo, ni estar de pie para enseñar. Eso fue lo más difícil para ella, ¿sabe? Más que el dolor. Clara sentía que estaba abandonando a los niños, dejándolos sin ese refugio que siempre quiso darles. Santiago miró a doña Teresa, admirando la fortaleza de aquella mujer. No se quejaba ni lamentaba, simplemente contaba la historia de su hija con amor y esperanza. Como alguien que cree que incluso en las dificultades, siempre queda algo bueno que recordar. Doña Teresa, Clara es una persona increíble, dijo Santiago con sinceridad. Tiene más fuerza que mucha gente que conozco. Lo veo incluso ahora, sin haberla conocido bien. La mujer sonrió, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. Es lo que siempre digo, doctor. Ella es luz. Incluso cuando la vida fue dura, nunca dejó de brillar. Siempre encontraba una manera de ayudar a los demás, aunque pareciera no tener nada que dar. Santiago miró nuevamente el violín y sintió algo crecer dentro de él. No sabía cómo, pero se prometió que haría lo posible por ayudar a Clara a volver a tocar ese instrumento, a volver a ser quien era. Comprendió que la lucha de Clara no era solo por su vida y griega, sino también por la oportunidad de seguir compartiendo su música y esperanza con el mundo. Santiago salió de la casa de doña Teresa con el corazón pesado y la mente en un torbellino. Mientras caminaba por las calles del barrio sencillo, las palabras de ella resonaban en su cabeza. Clara era más que una paciente. Era una maestra, una inspiración para niños que necesitaban un motivo para soñar y alguien que, a pesar de todo, nunca dejó de creer que la vida podía ser mejor. Sintió que necesitaba hacer algo por ella, pero el desafío parecía mayor que cualquier cosa que había enfrentado antes. Subió al taxi y en el camino de regreso al hospital, no pudo evitar que el pensamiento que lo atormentaba desde el principio volviera con fuerza. ¿Cómo conseguir un corazón compatible a tiempo? Sabía lo complicado que era un trasplante. La lista de espera era larga, los criterios estrictos y el tiempo no estaba a favor de Clara. Pasó las manos por su rostro frustrado, intentando encontrar una solución, pero en el fondo sabía que no tenía todas las respuestas. Al llegar al hospital, se sentó en un banco del jardín, necesitando un momento para respirar. La imagen de Leticia volvió con fuerza, como un recuerdo persistente. La veía claramente, con la misma sonrisa cariñosa que tenía cuando era niña. El accidente que le quitó la vida lo había cambiado todo. Desde ese día, Santiago decidió que nunca más dejaría que otra vida se escapara entre sus dedos. Pero en el proceso, había construido un muro a su alrededor, alejándose de todos los que intentaban acercarse. Miró sus manos y notó que temblaban.
Eran manos precisas, entrenadas para diseccionar y comprender el cuerpo humano, pero que llevaban años sin sostener otra mano en gesto de consuelo o cariño. Nunca había permitido que nadie entrara en su vida desde Leticia. Su dedicación al trabajo era la forma que había encontrado para lidiar con la culpa. Pero ahora, al ver la lucha de Clara, sentía que algo estaba cambiando. El muro que había construido comenzaba a mostrar grietas. Jorge apareció en el jardín cargando 2 tazas de café. Le entregó una a Santiago y se sentó a su lado. Se ve muy abatido, doctor. ¿Está todo bien?, preguntó Jorge, rompiendo el silencio. Santiago tardó en responder. Miraba hacia el horizonte, como si buscara respuestas en el cielo. No lo sé, Jorge. Por primera vez en mucho tiempo, siento que lo que estoy haciendo no es suficiente. Clara, ella tiene tanto por vivir. Y aquí estoy, impotente, sabiendo que sin un corazón, todo lo que hemos hecho no servirá de nada. Jorge tomó un sorbo de café y lo miró con seriedad. Doctor, usted ya ha salvado muchas vidas. Tal vez no lo note, pero hace más de lo que imagina. Clara sigue aquí porque usted se negó a rendirse. Con ella. Eso ya es mucho. Santiago sacudió la cabeza, aún insatisfecho consigo mismo. No es solo eso, Jorge. Veo su historia, todo lo que hizo por los niños, por su madre, y me doy cuenta de que nunca he vivido de verdad. Pasé años huyendo del dolor de perder a mi hermana, escondiéndome en el trabajo. Pero ahora, con Clara, veo que no puedo seguir así. La vida es más que esto. Jorge guardó silencio, dejando que Santiago hablara. Era raro ver al médico abrir su corazón, pero sabía que la carga que llevaba no era ligera. A veces pienso que Leticia me odiaría si viera en lo que me he convertido. Un hombre frío, distante. Pero al mismo tiempo, siento como si ella me estuviera empujando a salvar a Clara. Como si esto fuera una forma de reconciliarme con todo lo que pasó. Jorge puso una mano en el hombro de Santiago. Tal vez lo sea, doctor. Tal vez esta sea su oportunidad de perdonarse. Santiago asintió en silencio. Sabía que Jorge tenía razón. No se trataba solo de Clara. Se trataba de él, de su culpa, de los años que pasó aislado, evitando conectarse con las personas. Sabía que necesitaba cambiar y ayudar a Clara era el primer paso. Mientras volvía al hospital, Santiago tomó una decisión. No sabía cómo, pero encontraría la manera de darle a Clara lo que necesitaba. No importaba lo que hiciera falta, esta vez no dejaría que la vida se le escapara. Santiago estaba en su oficina, rodeado de pilas de papeles y reportes. No podía concentrarse. El rostro de Clara no salía de su mente, al igual que las palabras de doña Teresa. Había prometido que haría todo lo posible, pero el tiempo parecía correr cada vez más rápido y la presión por encontrar una solución aumentaba a cada momento. Mientras miraba uno de los reportes, el teléfono en su escritorio sonó rompiendo el silencio, contestó rápidamente, esperando alguna actualización. Doctor Santiago. Era la voz de una enfermera de la UCI. Es sobre Clara López. Santiago sintió un nudo en el pecho, la urgencia en su voz ya decía suficiente. ¿Qué pasó?, preguntó con firmeza, aunque temía la respuesta. Su estado empeoró, los latidos están extremadamente irregulares y su nivel de oxígeno es muy bajo. El equipo está haciendo todo lo posible para estabilizarla, pero necesita un trasplante de corazón ahora mismo o no sobrevivirá. Santiago apretó el teléfono con fuerza, como si eso pudiera evitar que la noticia lo aplastara. Voy para la UCI. Avísenle al equipo que estaré ahí en 5 minutos. Colgó el teléfono y se quedó quieto por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El tiempo de Clara se estaba agotando. El desespero lo invadió, una sensación abrumadora de impotencia. Sabía que encontrar un corazón compatible en tan poco tiempo era casi imposible. Santiago corrió por los pasillos del hospital, el eco de sus pasos resonando a su alrededor. Cuando llegó a la UCI, vio al equipo médico trabajando frenéticamente alrededor de Clara. Estaba pálida, su rostro más frágil de lo que recordaba. Las máquinas a su alrededor parpadeaban y emitían pitidos, indicando que su cuerpo estaba al límite. Estamos tratando de estabilizarla, pero su corazón no aguantará mucho más, explicó uno de los médicos con una mirada preocupada. Santiago respiró profundamente y salió de la sala. Incapaz de seguir viendo, se recargó contra la pared del pasillo con las manos temblorosas.
Cerró los ojos y de repente vio a Leticia otra vez. Estaba de pie, envuelta en una luz suave, con la misma sonrisa serena de antes. Santiago, dijo ella con una voz calmada pero firme, aún puede salvar una vida. Sintió sus palabras como un golpe directo al corazón. Era como si ella estuviera ahí para recordarle lo que realmente importaba. Durante años se había aferrado a la culpa de no haber podido salvarla, pero ahora entendía que eso no era el final. Había otra oportunidad, otra vida que dependía de él. ¿Cómo? Leticia murmuró, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. ¿Cómo puedo salvar a Clara? No sé qué hacer. Todavía tratando de recuperar el aliento tras salir de la UCI de Clara, su mente trabajaba frenéticamente, buscando cualquier solución. Sabía que el tiempo se acababa y Clara necesitaba un corazón, y él no podía permitir que otra vida se perdiera frente a sus ojos. Mientras caminaba apresuradamente, una conversación cercana llamó su atención. Dos enfermeras hablaban en voz baja, pero logró escuchar lo suficiente para detenerse. ¡Qué lástima! Era tan joven, dijo una de ellas. Sí, y tan guapo, ¿verdad? Es una pena, respondió la otra. Santiago se acercó, movido por la curiosidad y la urgencia. ¿De qué hablan?, preguntó directamente. Las enfermeras se giraron hacia él, un poco sorprendidas. Ah, doctor Santiago, hablamos de Carlos Hernández, un paciente que acaba de llegar. Es taxista y tuvo un accidente grave. Lamentablemente, no se pudo hacer nada para salvarlo, explicó una de ellas. El corazón de Santiago se aceleró. Sabía que esa podría ser la oportunidad de Clara. Era una posibilidad frágil pero no podía ignorarla. ¿Dónde está su familia? Necesito hablar con ellos, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Su madre está en la sala de espera. Parece que él vivía solo con ella. Es una señora humilde. Está muy afectada, respondió la otra enfermera. Santiago agradeció rápidamente y se dirigió a la sala de espera. Al entrar, encontró a una mujer de aspecto sencillo, sentada sola en una de las sillas. Sostenía un pañuelo, secándose los ojos que no dejaban de derramar lágrimas. Se acercó lentamente, sintiendo el peso del momento. ¿Señora Hernández?, preguntó con voz suave. Ella levantó la cabeza, con los ojos rojos de tanto llorar. Asintió levemente. Sí, soy yo. ¿Es usted médico?, preguntó con voz débil. Santiago se sentó a su lado, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sí, soy el doctor Santiago García. Sé que este es un momento muy difícil, pero quiero decirle que lamento mucho la pérdida de su hijo. Era joven y sé que esto debe ser muy doloroso. La mujer respiró profundamente, apretando el pañuelo entre las manos. Mi Carlos, él era todo para mí. Siempre decía que quería ayudar a las personas. ¿Pero cómo puede pasar esto? Santiago sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Carlos parecía ser alguien especial, alguien que pensaba en los demás, incluso en la posibilidad de su propia muerte. Sabía que debía actuar con cuidado. Señora Hernández, el corazón de Carlos puede salvar una vida. Dijo despacio, escogiendo cada palabra con cariño. Tengo una paciente que está en estado crítico. Es joven como su hijo y está luchando mucho por sobrevivir. Tiene problemas en el corazón. Solo quiero decirle que aunque él ya no esté aquí, podría dar esperanza a otra familia. La mujer bajó la cabeza, apretando más fuerte el pañuelo. Santiago temió haber dicho algo incorrecto, pero entonces ella levantó la mirada y vio una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. Mi Carlos siempre quiso ayudar. Si su corazón puede salvar a alguien, entonces haga lo que tenga que hacer, sé que eso le gustaría. Santiago puso su mano sobre la de ella, un gesto que rara vez hacía, pero que en ese momento parecía natural. Gracias, señora. Le prometo que el corazón de su hijo será tratado con el mayor respeto. Él seguirá viviendo de una forma que honre quien era. La mujer asintió levemente, incapaz de decir más. Santiago salió de la sala con el corazón apretado, pero también con una chispa de esperanza. Sabía que el proceso aún sería complejo, que necesitaría confirmar la compatibilidad, pero ahora había una posibilidad real. Mientras caminaba por el pasillo, sintió una extraña sensación de paz. Era como si de alguna manera, Carlos y Clara estuvieran conectados por algo más grande.
Santiago respiró profundamente y se puso en acción, decidido a honrar el sacrificio de Carlos y la decisión valiente de su madre. Santiago regresó a su oficina con pasos apresurados, el corazón pesado pero decidido. Sabía que cada segundo era valioso. Tomó el teléfono y empezó a hacer las llamadas necesarias. El procedimiento para la donación de órganos requería una serie de autorizaciones legales, además de confirmar que el corazón de Carlos era compatible con Clara. La burocracia era extensa, pero no podía dejar que eso lo retrasara. Hola, soy el doctor Santiago García del Hospital Central. Tenemos un donante registrado, Carlos Hernández. Necesito agilizar la autorización para la extracción del corazón. La receptora está en estado crítico y no podemos perder tiempo, dijo con firmeza a la persona al otro lado de la línea mientras esperaba una respuesta. Su mirada cayó sobre los documentos de Carlos que la enfermera había dejado en el escritorio. Entre ellos había una carta sencilla con una caligrafía algo temblorosa pero llena de emoción. Era una declaración que Carlos había dejado al registrar su intención de ser quiero ayudar a las personas, así como ayudaron a mi mamá a criarme. Mi mamá siempre me enseñó que la vida es un regalo, y si puedo dar ese regalo a otra persona, lo haré sin pensarlo dos veces. Santiago dejó de hablar por un momento. Eso lo golpeó con fuerza. Sintió que las lágrimas se acumulaban, pero respiró hondo y volvió a concentrarse en la llamada. Carlos no era solo un nombre en un expediente médico. Era un joven que había decidido con plena conciencia ayudar a las personas. Santiago debía honrar esa decisión. Doctor García. La voz al otro lado de la línea interrumpió sus pensamientos. Vamos a acelerar el proceso. La autorización ya está en trámite y la central de trasplantes confirmó la compatibilidad entre Carlos y la paciente Clara López. Santiago sintió que un peso se le quitaba de encima. Dejó el teléfono a un lado por un momento y cerró los ojos, murmurando en voz gracias, Carlos. Gracias por creer que la vida siempre vale la pena. Se levantó rápidamente y fue a la sala donde el cuerpo de Carlos estaba siendo preparado antes de comenzar el procedimiento. Se quedó un momento en silencio junto a él. Miró el rostro tranquilo del joven y recordó las palabras de la carta. Santiago no era una persona religiosa, pero en ese instante sintió como si Carlos estuviera allí de alguna manera, aprobando lo que estaba ocurriendo. Prometo que tu corazón seguirá latiendo. Carlos le dará vida a alguien que merece vivir. Gracias por tu valentía, dijo Santiago en voz baja antes de comenzar el procedimiento. La sala de cirugía estaba en absoluto silencio, excepto por el sonido de los equipos. El equipo médico, consciente de la urgencia del caso, trabajaba con precisión. Santiago lideraba el procedimiento con manos firmes, pero el corazón lleno de emoción. Sabía que más que una cirugía, aquello era un acto de esperanza. Cuando el corazón fue extraído, Santiago lo sostuvo por un instante, mirándolo como si fuera el símbolo mismo de la vida. Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se permitió sonreír. No era solo un órgano, era la continuidad de un joven que decidió marcar la diferencia incluso en sus últimos momentos. El equipo preparó el transporte inmediato a la sala de Clara, donde el corazón encontraría un nuevo hogar. Mientras caminaba por los pasillos con el corazón cuidadosamente protegido, Santiago sentía que algo dentro de él también había cambiado. No era solo la vida de Clara la que estaba siendo salvada, también era la suya. El corazón de Carlos había sido trasplantado con éxito a Clara. Pero ahora venía la parte más difícil. Las primeras horas Santiago observaba desde afuera de la UCI mientras el equipo monitoreaba cada latido. Clara estaba conectada a máquinas, aún inconsciente. La sala estaba llena de un silencio tenso, roto solo por el sonido rítmico de los monitores. Santiago no podía irse de allí. Se sentía dividido entre la esperanza de que todo saliera bien y la culpa que no lo dejaba. Las palabras de Leticia regresaban a su mente una y otra vez. Todavía puedes salvar una vida, aunque no haya salvado la mía. Sabía que había hecho todo lo posible, pero el peso de la decisión seguía ahí apretándole el corazón como si fuera una mano invisible. Se apoyó contra la pared del pasillo, exhausto, pasándose las manos por el rostro. Sabía que en ese momento todo estaba fuera de su control, pero no podía irse. Clara representaba mucho más que una paciente para él ahora. Era una segunda oportunidad para ella, para Carlos y tal vez para él mismo. Doctor Santiago. Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Levantó la cabeza y vio a doña Teresa. Junto a ella, un pequeño grupo de niños,
todos cargando instrumentos sencillos. Doña Teresa, ¿qué hace aquí?, preguntó, sorprendido, pero conmovido por su presencia. Ella dio unos pasos hacia adelante, sosteniendo con cuidado el viejo violín de Clara. Sus ojos estaban rojos, pero había algo en ellos que parecía una fe inquebrantable. No pude quedarme en casa, doctor. Necesitaba estar cerca de mi hija después del trasplante. Estos niños son sus alumnos. Cuando supieron que Clara estaba aquí, luchando por su vida, quisieron hacer algo por ella. Trajeron los instrumentos porque creen que la música puede ayudar. Santiago miró a los niños. Algunos sostenían flautas, otros pequeñas violas e incluso tambores improvisados. Sus miradas estaban llenas de expectativa, como si creyeran que podían cambiar el destino de Clara con música. No sé qué decir, murmuró Santiago, sintiendo un nudo en la garganta. No tiene que decir nada, doctor. Solo déjenos quedarnos aquí, aunque sea un momento. Mi Clara siempre creyó que la música tiene poder. Tal vez tenga razón, dijo doña Teresa con una sonrisa débil. Santiago asintió con la cabeza y doña Teresa posicionó a los niños en el pasillo. Una de ellas, una niña pequeña con trenzas, comenzó a afinar el viejo violín de Clara. Cuando todos estuvieron listos, empezaron a tocar. La música era sencilla, pero tan llena de emoción que parecía llenar cada rincón del hospital. Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras observaba. Era imposible no emocionarse. Doña Teresa cerró los ojos, moviendo ligeramente la cabeza al ritmo de la melodía. Los niños tocaban con tanto amor que él sintió una esperanza renovada. Era como si por un instante, el tiempo se hubiera detenido y todo lo que existía fuera esa música. Clara siempre decía que la música podía curar, dijo doña Teresa sin mirarlo, como si hablara al aire. No sé si es verdad, pero esto es lo único que podemos darle ahora. Santiago miró la puerta de la UCI. Adentro, Clara seguía inmóvil, pero los monitores mostraban que su corazón estaba latiendo lentamente, de manera frágil, pero estaba ahí. Respiró hondo, sintiendo que una lágrima le corría por la mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó ocultarla. La música continuó llenando el pasillo de vida. Enfermeros y médicos que pasaban se detenían por unos segundos, conmovidos por la escena. Santiago sabía que aquello no era una solución médica, pero de alguna manera sentía que hacía una diferencia. No solo era para Clara, era para todos los presentes. Se acercó a doña Teresa y le dijo con la voz: tiene razón. Clara creía en esto y está luchando ahora. Esta música ella la sentirá, estoy seguro. Doña Teresa apretó el violín entre las manos y susurró como una oración: seguiremos tocando hasta que vuelva con nosotros, y así lo hicieron. En el pasillo, mientras la música continuaba, Santiago sintió que el peso de la culpa daba paso a algo que no experimentaba desde hacía en verdadera esperanza. Santiago se quedó quieto, escuchando cada nota. No podía explicar lo que sentía, pero era como si esa melodía sencilla hubiera llegado a algo que había guardado por años. Una parte de él encerrada detrás de la culpa y el dolor comenzaba a ceder. Sintió un nudo en el pecho, y entonces las lágrimas llegaron, silenciosas e incontrolables. Por primera vez desde la muerte de Leticia, Santiago lloraba. Se permitió sentir el dolor, la nostalgia, pero sobre todo, una esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras los niños tocaban, miró hacia la puerta de la UCI y pensó en Clara. No era solo su vida la que estaba en juego, sino todo lo que ella representaba. Su música, su amor por los niños, su fortaleza ante las dificultades. Se dio cuenta de que estaba luchando no solo por salvarla, sino por proteger el legado que ella había creado. Doña Teresa, que estaba a su lado, puso una mano en su hombro, apretándolo suavemente. «Doctor, ¿está bien?», preguntó con delicadeza. Santiago respiró hondo, secándose el rostro rápidamente. «Sí, doña Teresa. Creo que hace mucho tiempo que necesitaba sentir esto. Gracias por traer a estos niños. Creo que trajeron más que música. Trajeron esperanza». Ella sonrió emocionada, pero antes de que pudiera responder, un enfermero apareció en la puerta de la UCI con los ojos muy abiertos. «Doctor García, Clara está mostrando señales de mejoría. Los latidos están más estables y comenzó a reaccionar a los estímulos». Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a doña Teresa, quien de inmediato llevó las manos al rostro como si estuviera rezando en silencio. Sin perder tiempo, corrió hacia la UCI.
Clara seguía conectada a las máquinas, pero ahora parecía diferente. El monitor que mostraba los latidos cardíacos marcaba un ritmo más fuerte, más constante. Santiago se acercó a la cama, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Tomó la mano de Clara, como si su presencia pudiera animarla a seguir luchando. Lo estás haciendo muy bien, Clara. Sigue así. Estamos todos aquí por ti. Dijo con una voz baja pero llena de emoción. Entonces, como un milagro silencioso, los ojos de Clara comenzaron a abrirse lentamente. Santiago se quedó inmóvil, casi sin creerlo. Ella parpadeó algunas veces, tratando de ajustarse a la luz. Su mirada se encontró con la de él confundida pero curiosa. Con una voz débil, casi un susurro, preguntó ¿quién eres? Santiago sintió un nudo en el corazón. Había tantas cosas que quería decir, pero solo una respuesta parecía tener sentido en ese momento. Apretó su mano con más firmeza y respondió con una pequeña sonrisa: soy alguien que cree en las segundas oportunidades. Clara lo miró por unos segundos más, como si tratara de entender el significado de esas palabras. Luego, una leve sonrisa apareció en sus labios y cerró los ojos nuevamente. Ahora en un descanso más tranquilo. Santiago se quedó a su lado, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Miró hacia afuera, donde la música seguía sonando en el pasillo. Sabía que esa lucha aún no había terminado, pero por primera vez creía que todo estaría bien, no solo para Clara, sino también para él. Los días pasaron y Clara seguía mostrando señales de mejoría. Su rostro, antes tan pálido y frágil, comenzaba a recuperar color. Las máquinas que antes monitoreaban cada función vital se fueron apagando gradualmente, una por una, y cada pequeño avance parecía una victoria. Santiago, fiel a la promesa que se había hecho, visitaba a Clara todos los días. Entraba en la habitación siempre con una sonrisa, llevando alguna revista o una botella de agua, cualquier excusa para pasar más tiempo con ella. Clara, todavía débil, siempre le devolvía una mirada cálida y palabras amables. Pensé que los doctores tenían más cosas que hacer que visitar pacientes todos los días, dijo ella en tono de broma una tarde. Santiago sonrió, sentándose en la silla junto a la cama. Normalmente, sí, pero creo que hacer una excepción contigo es justo. Después de todo, ya me diste suficiente trabajo. Necesito asegurarme de que todo el esfuerzo valió la pena. Clara rió suavemente, llevando la mano a su pecho, donde ahora latía el corazón de Carlos. El gesto era involuntario, como si todavía se acostumbrara a la idea de estar viva. No sé cómo agradecerte, doctor. Todo lo que hiciste parece un sueño. Santiago negó con la cabeza, mirándola con seriedad. No tienes que agradecer. Eres fuerte, Clara. Todo esto fue mérito tuyo. Yo solo estuve aquí para ayudar. Ella lo miró emocionada y luego desvió la vista hacia la ventana. A veces no me siento tan fuerte. Perdí a mi papá muy joven. Él era todo para nuestra familia. Cuando se fue, mi mamá tuvo que salir adelante sola. Ella es la verdadera fuerza. Creo que solo trato de ser como ella. Santiago notó la tristeza en la voz de Clara, pero también una determinación que reconocía. Era la misma fuerza que la había mantenido luchando hasta ahora. Tu mamá es una mujer increíble. Eso es fácil de ver. Y tú llevas eso contigo. La música que tocas, los niños que enseñas, todo eso es prueba de que eres tan fuerte como ella. Clara sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi mamá nunca se rindió conmigo, incluso cuando todo parecía perdido. Es por ella que quiero vivir. Pero a veces el peso de eso se detuvo, respirando hondo. Es difícil no pensar que soy una carga. No eres una carga, Clara, dijo Santiago con firmeza. Le das sentido a la vida de quienes están a tu alrededor. Tu mamá, los niños, incluso yo. No tienes idea del impacto que tienes en las personas. Ella lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Santiago desvió la vista por un momento, como si buscara valor para continuar. Sé cómo es cargar un peso así. Durante años viví con la culpa de no haber salvado a alguien que amaba. Mi hermana menor, Leticia, murió en un accidente de coche cuando yo era joven. Yo estaba allí, y aunque solo era un adolescente, siempre pensé que debería haber hecho más. Por eso elegí esta profesión, para tratar de salvar vidas, como no pude salvarla de ella. Clara escuchó con atención y su expresión cambió a una mezcla de tristeza y comprensión.
Extendió la mano con esfuerzo y tocó la de él. Debe haber sido muy difícil para ti, Santiago. Pero creo que tu hermana estaría orgullosa del hombre en que te has convertido. Me salvaste. Y creo que, de alguna manera, ella estaba contigo, ayudándote. Santiago la miró emocionado. Por primera vez, hablar de Leticia no parecía un peso insoportable. Clara había creado un espacio seguro donde él podía ser simplemente humano, con sus dolores y fallas. Gracias por decir eso, Clara. Nunca hablé de esto con nadie. Creo que, de alguna manera, tú me ayudaste más de lo que imaginas. Los dos se quedaron en silencio por un momento, compartiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Era como si allí cada uno hubiera encontrado un poco de sanación en el otro. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que la culpa comenzaba a dar paso a la paz. Clara estaba sentada en su cama del hospital, todavía pálida pero con un brillo en los ojos que no se veía desde hacía semanas. Sobre su regazo descansaba el viejo violín que su mamá le había llevado. Sus manos aún temblaban un poco, pero parecía decidida. Santiago, sentado en la silla junto a ella, la miraba con atención. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó él preocupado. Clara sonrió, una sonrisa leve pero llena de significado. No sé si estoy lista, pero necesito intentarlo. La música siempre me ha ayudado. Tal vez también te ayude a ti. Santiago se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. Sabía que Clara era una profesora talentosa, pero verla esforzarse para sostener el violín le mostró cuánto significaba eso para ella. Ella ajustó el instrumento en su hombro y cerró los ojos por un momento antes de empezar a tocar. La melodía que salió era suave, sencilla, pero tan llena de emoción que parecía llenar cada rincón del cuarto. Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La música parecía hablar directamente al alma, tocando sentimientos que las palabras nunca alcanzarían. Se recargó en la silla, cerrando los ojos por un momento, dejándose envolver. Cuando Clara terminó, bajó el violín lentamente y miró a Santiago. Él estaba visiblemente emocionado, con los ojos brillando de lágrimas que no intentó ocultar. Clara, eso fue. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Fue increíble. Gracias. Ella sonrió, respirando profundo para recuperar fuerzas. La música cura lo que las palabras no pueden, dijo con una voz suave pero llena de certeza. Por eso siempre enseñé a los niños. No importa lo que pase, la música siempre nos recuerda que hay belleza en el mundo. Santiago sintió el peso de esas palabras como un abrazo por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. Clara no solo luchaba por su vida, todavía encontraba fuerzas para compartir algo tan puro con los demás. En ese momento, supo que tenía que hacer más. En los días siguientes, Santiago comenzó a dedicarse a un nuevo objetivo. Siempre que tenía un descanso, se sentaba con doña Teresa para escuchar historias sobre la escuela de música donde Clara trabajaba. Descubrió que el lugar había cerrado por falta de recursos y que los niños a quienes ella enseñaba habían perdido un espacio seguro, un refugio donde podían soñar. Era lo que más le gustaba hacer. Doctor, dijo doña Teresa con una mirada triste. Esa escuela lo era todo para ella y para los niños. Cuando cerró, fue como si una parte de Clara también se fuera. Santiago se quedó en silencio, pensando. Una idea comenzó a crecer en su mente: reabrir esa escuela. No solo se trataba de ayudar a Clara a recuperar algo que había perdido, era continuar el trabajo que daba sentido a su vida. Doña Teresa, ¿qué le parece si intentamos reabrir la escuela?, preguntó de repente. La mujer lo miró sorprendida. ¿Reabrir? Pero doctor, eso sería imposible. No tenemos dinero ni apoyo. Nada es imposible si lo intentamos juntos. Tengo contactos en el hospital y en la comunidad. Podemos organizar un evento benéfico, reunir apoyo. Si Clara logró convencerme de que la música cura, creo que podemos convencer a otras personas también. Los ojos de doña Teresa se llenaron de lágrimas. Tomó las manos de Santiago con fuerza, llena de emoción. ¿De verdad cree que podemos lograrlo? Lo creo, doña Teresa. Y lo haremos no solo por Clara, sino por todos los niños a quienes ella ayudó y que todavía necesitan ese lugar. La mujer asintió con la cabeza, demasiado emocionada para hablar. Santiago sintió un nuevo propósito: crecer dentro de él. Reabrir esa escuela era más que una forma de ayudar a Clara,
era una manera de honrar todo lo que ella representaba. Era hora de devolverle a la música el lugar que merecía, y haría todo lo posible para que eso sucediera. Los días que siguieron estuvieron llenos de movimiento y esperanza. Santiago estaba decidido a hacer realidad el evento benéfico y su energía parecía contagiar a todos a su alrededor. Habló con colegas médicos, enfermeros e incluso pacientes que conocían a Clara o habían escuchado su historia. La idea de ayudar a reabrir la escuela de música rápidamente ganó fuerza en el hospital. Comenzaron a colgarse carteles en los pasillos, mensajes simples pero conmovedores invitaban a la comunidad a participar. Música para la vida, un evento para revivir sueños. Era imposible pasar sin sentirse tocado por el propósito del evento. Clara, todavía en recuperación, observaba todo con una mezcla de curiosidad y emoción. Veía a Santiago entrar a su cuarto todos los días con novedades sobre el progreso del evento y aunque todavía estaba débil, no podía ocultar la sonrisa. ¿De verdad te estás tomando esto en serio, no? Dijo ella bromeando mientras acomodaba la almohada. Más de lo que imaginas. Esto es importante, Clara. No solo para los niños, sino también para ti. Esa escuela es parte de quien eres y quiero ver eso renacer, respondió Santiago con una sinceridad que hizo que los ojos de ella brillaran. Finalmente, llegó el gran día. El salón del hospital, normalmente usado para conferencias y reuniones, estaba transformado. Luces sencillas decoraban el espacio y pequeños arreglos de flores preparados por doña Teresa adornaban el lugar. Una fila de sillas estaba organizada frente al pequeño escenario improvisado, y el sonido de instrumentos afinándose llenaba el aire. Los niños a quienes Clara había enseñado estaban allí, nerviosos y emocionados. Cada uno llevaba un instrumento y sus miradas mostraban una mezcla de responsabilidad y alegría por estar allí. Para honrar a su profesora, doña Teresa ayudaba a organizar todo. Mientras miraba a Clara sentada en una silla junto al escenario, con el violín en manos, Santiago se acercó a ella y se inclinó a su lado. ¿Estás lista?, preguntó con una sonrisa alentadora. Clara respiró hondo y asintió. Nunca estaré 100% lista, pero creo que la música no espera por nosotros, ¿verdad? Él sonrió, admirando la fuerza que ella mostraba, incluso en un momento tan delicado. Cuando el evento comenzó, Santiago subió al escenario para dar la bienvenida. Habló con sencillez, pero sus palabras tocaron profundamente a todos. Estamos aquí hoy para celebrar algo que va más allá de la medicina, más allá de la ciencia. Estamos aquí por la música que nos une y nos recuerda lo que significa ser humanos. Clara López y su mamá, doña Teresa, nos han mostrado cómo la música puede transformar vidas, y hoy queremos devolverles un poco de eso, ayudando a reabrir la escuela de música que inspiró a tantos niños. El público aplaudió emocionado. Clara fue llamada al escenario, todavía con dificultad para caminar pero decidida cuando ajustó el violín en su hombro, el silencio llenó el salón. Los niños se unieron a ella y juntos comenzaron a tocar. La melodía era suave pero llena de fuerza, y parecía envolver a cada persona presente. Médicos y enfermeros, acostumbrados al ritmo frenético del hospital, se quedaron quietos, absorbiendo cada nota. Algunas personas lloraban discretamente, mientras otras simplemente cerraban los ojos, dejando que la música hablara por sí sola. Santiago, al fondo, observaba todo con el corazón lleno. Sintió que aquello no era solo un evento, era un momento de sanación para Clara, para los niños y también para él. Mientras caminaba por el salón, saludando a algunos invitados, una mujer se acercó a él. Su rostro le parecía familiar, pero tardó un momento en reconocerla. Santiago, soy yo, Isabel. Era amiga de tu hermana Leticia. Él se detuvo, sorprendido, pero con una sonrisa al reconocer a la vieja amiga. Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Ella tomó sus manos, emocionada. Vi el cartel del evento y quise venir. Cuando supe que tú organizaste todo, me sentí tan orgullosa. Leticia siempre decía que harías algo grande, que ayudarías a muchas personas. Ella creía en ti más que nadie. Santiago sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Isabel trajeron recuerdos de su hermana, pero esta vez no solo había dolor, había consuelo, como si Leticia estuviera allí de alguna manera. ¿Ella dijo eso?, preguntó, con la voz quebrándose un poco. Siempre decía que tenías un corazón enorme, incluso cuando no lo notabas. Santiago, lo que estás haciendo hoy es exactamente lo que Leticia siempre vio en ti. Él respiró hondo, conteniendo las lágrimas miró a Clara,
que seguía tocando con los niños en el escenario, y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, Isabel. Creo que por primera vez siento que estoy haciendo algo bien. Ella apretó su mano y sonrió. Leticia estaría muy orgullosa. Santiago se quedó allí, viendo cómo la música llenaba la sala, sintiendo que cada nota lo acercaba un poco más a la paz que tanto buscaba. Era un nuevo comienzo para él, para Clara y para todos los que habían sido tocados por la magia de la música. Y sabía que Leticia, donde quiera que estuviera, estaría sonriendo. El evento benéfico terminó con aplausos cálidos y muchos abrazos llenos de emoción. Clara, aún sosteniendo el violín, parecía agotada, pero su sonrisa era la más sincera que Santiago había visto en su vida. El sonido de los niños tocando, las miradas brillantes del público y el calor humano de ese momento crearon algo que las palabras no podían describir. Santiago sentía que algo realmente especial había sucedido. A la mañana siguiente, estaba en el hospital organizando los últimos detalles de los fondos recaudados durante el evento. Llegaron donaciones de todas, colegas médicos, enfermeros, vecinos e incluso desconocidos que escucharon la historia y quisieron ayudar. Era más de lo que él había esperado. Doña Teresa entró en la sala con los ojos llenos de esperanza. «Doctor, ¿cómo vamos? ¿Conseguimos lo suficiente?», preguntó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Santiago levantó la vista de los papeles y sonrió. «Sí, doña Teresa, conseguimos lo suficiente para reabrir la escuela y garantizar los primeros meses de funcionamiento. Clara podrá volver a enseñar a los niños. Y todo esto es gracias a ustedes, por la fuerza que pusieron en este sueño». Doña Teresa llevó las manos al rostro, emocionada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. «Que Dios lo bendiga, doctor. Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que ha hecho por nosotros. Ustedes lo hicieron posible, doña Teresa. Yo solo fui una pieza más en este grupo de personas que creen en el poder de la música y en la fuerza de Clara». Horas después, Clara fue llamada a una pequeña reunión en el hospital. Santiago y doña Teresa estaban allí, junto con algunos niños que habían participado en el evento. Clara los miró confundida pero sonriente. «¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio?», preguntó bromeando mientras se sentaba. Santiago la miró con orgullo. «Clara, la escuela de música será reabierta y quien estará al frente de este proyecto tan importante eres tú». Ella parpadeó, sin entender por un momento. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y llevó la mano al pecho. «¿Yo? ¿Pero cómo? ¿De verdad lo lograron?», dijo casi sin aliento. Doña Teresa se acercó, tomando sus manos. «Lo logramos, hija. Siempre dijiste que la música era tu misión. Ahora tendrás la oportunidad de seguir llevando esa luz a más niños. El sueño continuará». Clara miró a Santiago, tratando de encontrar las palabras. «No sé qué decir. No creo ser lo suficientemente fuerte para esto». Santiago se inclinó hasta quedar a su altura, mirándola a los ojos. «Clara, si hay algo que he aprendido sobre ti en estos últimos meses, es que eres más fuerte de lo que crees. Este es tu lugar, no porque nosotros queramos que lo sea, sino porque te lo mereces. Los niños te necesitan y nosotros también». Ella respiró hondo, tratando de contener las lágrimas, pero pronto desistió. Abrazó a doña Teresa mientras los niños aplaudían y celebraban a su alrededor. «Prometo que no los decepcionaré», dijo Clara con la voz. «Esta escuela será más que un lugar de música. Será un lugar de sueños, de esperanza». Santiago observaba todo con el corazón ligero. Pasaron los días y Clara estaba cada vez más ocupada con los preparativos para la reapertura de la escuela de música. Santiago seguía presente, ayudando como podía, pero algo en su actitud había cambiado. Parecía más distante, como si una barrera invisible hubiera surgido entre ellos. Clara lo notaba, pero decidió esperar el momento adecuado para hablar. Una tarde, después de una reunión con doña Teresa sobre los instrumentos que comprarían para la escuela, Santiago le ofreció llevarla a casa. En el camino, el silencio entre ellos era más pesado de lo habitual. Clara, que solía llenar el aire con su charla animada, estaba callada, observándolo de reojo. «Santiago, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Él la miró rápidamente antes de volver la vista a la carretera. «Claro, dime qué te pasa».
Parece que algo te está molestando desde el evento, estás diferente. Santiago suspiró y estacionó el coche frente al hospital. Permaneció en silencio por un momento, apretando el volante antes de responder. No es nada, Clara. Son cosas mías. No quiero preocuparte con eso. Ella giró el cuerpo hacia él, cruzando los brazos. ¿No crees que después de todo lo que hemos pasado, merezco un poco más de sinceridad? No me vengas con la excusa de no quiero preocuparte. Te conozco lo suficiente para saber que algo no está bien. Él desvió la mirada, presionando los labios, visiblemente incómodo. Finalmente suspiró y respondió en voz baja. Es complicado, Clara. No sé si puedo permitirme sentir todo esto. Tú, nosotros. No sé si lo merezco. Clara se quedó en silencio, sorprendida por su respuesta, pero pronto el shock dio paso a la determinación, descruzó los brazos y puso una mano en su hombro. ¿Qué quieres decir con no lo mereces? Preguntó con firmeza. Santiago, me diste una nueva oportunidad de vida. Me salvaste, luchaste por mí, creíste en mí cuando yo no podía hacerlo. ¿Y ahora quieres huir? Él negó con la cabeza, tratando de explicarse. No es huir, Clara. Es solo que durante mucho tiempo me culpé por la muerte de mi hermana. Me convencí de que no merecía ser feliz, de que todo lo que debía hacer era trabajar y salvar vidas. Cuando te miro, veo algo que me da esperanza, pero eso me asusta. ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si te hago daño? Clara apretó su hombro, su mirada llena de emoción. No me vas a hacer daño, Santiago. Al contrario. Me diste algo que nadie más pudo darme, una nueva oportunidad de vivir. Ahora te estoy pidiendo que no desperdicies tu propia oportunidad. No huyas de lo que sientes. No huyas de mí. Santiago sintió el peso de sus palabras como un golpe en el corazón. Miró a Clara y por primera vez vio algo más fuerte que sus miedos. El amor de ella. No era exigente ni egoísta, era sincero. Una oferta de redención que no sabía que necesitaba. Clara comenzó, pero ella lo interrumpió. Me enseñaste a luchar por mi vida, Santiago. Ahora lucha por ti, por nosotros. Él respiró hondo, sintiendo que las lágrimas venían, pero esta vez no intentó ocultarlas. Por primera vez, permitió que el muro que había construido a su alrededor comenzara a derrumbarse. Tienes razón. Quiero intentarlo, Clara. Quiero ser feliz. Pero necesito tiempo para aprender cómo hacerlo. Clara sonrió, inclinándose levemente hacia él. No voy a ningún lado, Santiago. Tenemos todo el tiempo del mundo. En ese momento, él sintió un alivio que no había experimentado en años. Era como si finalmente el peso de la culpa estuviera comenzando a disolverse. Y al mirar a Clara, supo que estaba exactamente donde debía estar, a su lado, listo para construir algo nuevo juntos. Santiago pasó los días siguientes reflexionando sobre la conversación con Clara. Las palabras de ella resonaban en su mente como una melodía suave. Pero lucha por ti, por nosotros. Sabía que ya no podía ignorar lo que sentía. Había algo en Clara que hacía que, por primera vez en años, él quisiera dejar el pasado atrás. La culpa por la muerte de Leticia seguía ahí, pero empezaba a sentirse más ligera, como si finalmente pudiera poner eso en un lugar de paz. Una noche, decidió actuar. Después del trabajo, pasó por la escuela de música, que estaba casi lista para reabrir. Clara estaba ahí, organizando algunos materiales con los niños que ya se reunían para las primeras clases. Él la observó por un momento, escondido en la entrada. Ella reía mientras ayudaba a una niña pequeña a sostener un violín correctamente. Había una luz en Clara que lo dejaba sin palabras, y fue en ese instante cuando se dio cuenta de que ya no podía seguir huyendo de lo que sentía. Cuando los niños se fueron, Clara notó su presencia. «Santiago, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó, ajustando un montón de partituras. Él entró despacio, con las manos en los bolsillos, tratando de ordenar sus pensamientos. «Necesitaba hablar contigo», dijo con voz firme pero llena de emoción. Clara se detuvo, mirándolo con curiosidad. «Un poco de preocupación, ¿está todo bien?». Él respiró hondo y se acercó. «Sí, ahora sí, Clara. Pasé tanto tiempo de mi vida escondiéndome de lo que sentía, aferrándome a lo que pasó con Leticia. Pensaba que si me castigaba lo suficiente, tal vez podría corregir lo que salió mal. Pero tú». Hizo una pausa, buscando las palabras.
Tú me mostraste que no tengo que vivir, así que aún puedo ser feliz. Clara dejó las partituras a un lado y se acercó a él, con los ojos brillando. ¿Qué estás tratando de decir, Santiago? Él esbozó una pequeña sonrisa nerviosa pero sincera. Estoy diciendo que te amo, Clara. Que quiero estar a tu lado, no porque tú me necesites, sino porque yo te necesito. Quiero empezar algo nuevo, dejar el pasado donde pertenece y vivir el presente contigo. Clara permaneció en silencio por un instante, con lágrimas llenando sus ojos. Luego dio un paso adelante y lo abrazó con yo también te amo, Santiago. Y estoy aquí contigo para lo que venga. Él cerró los ojos, sintiendo el calor de su abrazo. Era como si en ese momento, todo el dolor que había cargado durante años hubiera encontrado un lugar donde descansar. Los días que siguieron fueron como un nuevo comienzo. Santiago y Clara comenzaron a construir una relación llena de cuidado y comprensión. Él todavía llevaba consigo los recuerdos de Leticia, pero ahora, al hablar de ella, ya no sentía el peso de la culpa. En lugar de eso, sentía gratitud por los momentos que habían compartido. Una vez, mientras caminaban por el parque, Clara le preguntó: ¿Aún piensas mucho en tu hermana? Él sonrió, apretando su mano. Sí, pero de una manera diferente. Antes, solo veía lo que no pude hacer. Ahora veo lo que ella dejó para mí. La fuerza, las ganas de ayudar a los demás. Ella ya no está aquí, pero siento que estaría feliz de verme así contigo. Clara se detuvo, mirándolo con cariño. Ella estaría muy orgullosa, Santiago. Igual que yo. La relación de ellos florecía con el paso de los días. Cada pequeño gesto, cada momento compartido parecía un recordatorio de que el amor puede curar hasta las heridas más profundas. Santiago finalmente encontró la paz que tanto había buscado, no porque olvidó el pasado, sino porque aprendió a aceptarlo. Al lado de Clara, se dio cuenta de que la vida aún tenía mucho que ofrecer y él estaba listo para disfrutar cada instante. El tiempo pasó y Clara finalmente estaba de vuelta en la escuela de música. La inauguración fue un evento sencillo pero lleno de significado. Las paredes, ahora llenas de dibujos hechos por los propios niños, estaban llenas de vida, al igual que el sonido de los instrumentos afinándose. Santiago estaba ahí, junto con doña Teresa y varios vecinos del barrio, todos listos para apoyar el nuevo comienzo de Clara. Ese día, Clara subió al pequeño escenario que habían montado en el auditorio improvisado. El viejo violín, que parecía una extensión de ella misma, estaba en sus manos. Respiró hondo antes de hablar con las personas reunidas. Hace poco estaba en un lugar muy oscuro. No sabía si tendría otra oportunidad de vivir, mucho menos de estar aquí con ustedes. Pero tuve suerte. Tuve personas que creyeron en mí incluso cuando yo dudé. Y ahora quiero usar esta nueva oportunidad para hacer lo que siempre he hecho: creer en los demás. La música salvó mi vida y quiero que siga salvando otras vidas. Hubo un instante de silencio antes de que el público comenzara a aplaudir. Clara secó discretamente una lágrima y ajustó el violín en su hombro. La primera melodía que tocó era sencilla, pero estaba llena de emoción. Los niños la siguieron con sus instrumentos, creando una armonía que parecía llenar el espacio de esperanza. Después de la música, Clara bajó del escenario y empezó a hablar con los niños y los padres. Muchos la miraban como si trajera algo más que música: inspiración, una razón para creer en días mejores. Santiago la observaba desde lejos, admirado por la fuerza que ella demostraba con cada palabra y gesto. Un niño pequeño de unos 8 años le jaló la manga tímidamente. «Maestra, ¿es verdad que casi se murió?», preguntó con un tono curioso e inocente. Clara se agachó hasta su altura, sonriendo. «Es verdad. Pero ¿sabes qué aprendí de eso? Que incluso en los momentos más difíciles, no debemos perder la esperanza. Siempre hay algo bueno esperándonos, aunque todavía no lo podamos ver». El niño pareció pensar en su respuesta, luego sonrió y le dio un abrazo rápido antes de correr para unirse a sus compañeros. Clara se quedó ahí por un momento, mirando a los niños y pensando en cómo esas pequeñas almas llevaban tanta vida y potencial. En el escenario, Santiago ajustaba el micrófono con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. No estaba acostumbrado a hablar ante grandes audiencias, pero sabía que ese momento era importante no solo para él, sino para muchas vidas que dependían de un mensaje de esperanza. Miró los rostros atentos frente a él y respiró hondo antes de empezar. «Buenas tardes. Hoy no estoy aquí solo como médico.
Estoy aquí como alguien cuya vida fue transformada por la valentía de otras personas. Quiero compartir con ustedes la historia de 3 personas que me enseñaron el verdadero significado de la palabra vida. El auditorio quedó en un silencio absoluto mientras Santiago daba el primer paso en su relato. La primera de estas personas es Carlos. Era joven, un taxista que vivía con el corazón lleno de generosidad. Después de un accidente, él nos dejó, pero no antes de tomar una decisión que lo cambió todo. Decidió ser donador de órganos. Carlos sabía que, incluso después de partir, podía dar una nueva oportunidad a alguien que aún estuviera aquí. Santiago hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras calara en el público. La segunda persona es Clara. Ella era quien necesitaba esa segunda oportunidad. Clara enfrentaba una enfermedad cardíaca grave, pero nunca dejó de luchar. Incluso en medio del dolor, encontró la fuerza para enseñar música a niños de escasos recursos, creyendo que la música puede cambiar vidas. Y tenía razón, porque hoy, gracias al valor de Carlos y al esfuerzo de muchas personas, Clara no solo está viva, sino que está ayudando a otros a creer en lo imposible. Los ojos de Santiago brillaron con lágrimas que no intentó contener. Miró al público, sintiendo que por primera vez se estaba permitiendo abrir por completo. Pero hay una tercera persona en esta historia. Mi hermana Leticia. Ella falleció hace muchos años en un accidente de auto. Yo era joven y el peso de no poder salvarla me persiguió durante mucho tiempo. Trabajé como médico forense porque pensé que era mi manera de dar respuestas que nunca tuve. Pero en el fondo, estaba huyendo. Viví con culpa, creyendo que nunca sería capaz de hacer algo realmente significativo. Santiago se detuvo, tragando saliva. Las palabras eran difíciles, pero sabía que debía decirlas. Fue solo recientemente que entendí que Leticia nunca quiso que yo cargara con esa culpa. Quería que usara el dolor para hacer algo bueno. Y eso es exactamente lo que pasó. Carlos me mostró valentía. Clara me mostró esperanza. Y Leticia, ella me mostró que es posible seguir adelante, incluso después de tantos años. Ella siguió guiándome, aunque yo no lo notara. Miró al público, visiblemente emocionado. Quiero dedicar este momento a la memoria de mi hermana Leticia. Durante años pensé que ella era solo un recuerdo doloroso, pero hoy me doy cuenta de que es la razón por la que estoy aquí, por la que tomé las decisiones que tomé. Leticia, donde sea que estés, gracias. Me diste más fuerza de la que jamás imaginé. Hubo un momento de silencio en el auditorio antes de que las personas comenzaran a aplaudir. No eran aplausos comunes, eran aplausos llenos de emoción, respeto y gratitud. Santiago respiró profundamente, sintiendo el alivio de haber soltado algo que había guardado por tanto tiempo. Mientras bajaba del escenario, vio a Clara en el público, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. A su lado estaba doña Teresa, sosteniendo una pequeña flor en las manos. Santiago le devolvió la sonrisa, sintiéndose en paz. Sabía que ese día era mucho más que un discurso. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de algo nuevo, una vida vivida con propósito, gratitud y amor. El gran día del recital finalmente llegó, y la escuela de música estaba más animada que nunca. Los niños corrían por los pasillos con sus instrumentos, sus risas resonando como un adelanto de la alegría que estaba por venir. ¿Estás lista?, preguntó con una sonrisa alentadora. Clara respiró hondo y asintió. Nunca estaré 100% lista, pero creo que la música no espera por nosotros, ¿verdad? Él sonrió, admirando la fuerza que ella mostraba, incluso en un momento tan delicado. Cuando el evento comenzó, Santiago subió al escenario para dar la bienvenida. Habló con sencillez, pero sus palabras tocaron profundamente a todos. Estamos aquí hoy para celebrar algo que va más allá de la medicina, más allá de la ciencia. Estamos aquí por la música que nos une y nos recuerda lo que significa ser humanos. Clara López y su mamá, doña Teresa, nos han mostrado cómo la música puede transformar vidas, y hoy queremos devolverles un poco de eso, ayudando a reabrir la escuela de música que inspiró a tantos niños. El público aplaudió emocionado. Clara fue llamada al escenario, todavía con dificultad para caminar pero decidida. Cuando ajustó el violín en su hombro, el silencio llenó el salón. Los niños se unieron a ella y juntos comenzaron a tocar. La melodía era suave pero llena de fuerza, y parecía envolver a cada persona presente. Médicos y enfermeros, acostumbrados al ritmo frenético del hospital, se quedaron quietos, absorbiendo cada nota.
Algunas personas lloraban discretamente, mientras otras simplemente cerraban los ojos, dejando que la música hablara por sí sola. Santiago, al fondo, observaba todo con el corazón lleno. Sintió que aquello no era solo un evento, era un momento de sanación para Clara, para los niños y también para él. Mientras caminaba por el salón, saludando a algunos invitados, una mujer se acercó a él. Su rostro le parecía familiar, pero tardó un momento en reconocerla. Santiago, soy yo, Isabel. Era amiga de tu hermana Leticia. Él se detuvo, sorprendido, pero con una sonrisa al reconocer a la vieja amiga. Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Ella tomó sus manos, emocionada. Vi el cartel del evento y quise venir. Cuando supe que tú organizaste todo, me sentí tan orgullosa. Leticia siempre decía que harías algo grande, que ayudarías a muchas personas. Ella creía en ti más que nadie. Santiago sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Isabel trajeron recuerdos de su hermana, pero esta vez no solo había dolor, había consuelo, como si Leticia estuviera allí de alguna manera. ¿Ella dijo eso? Preguntó, con la voz quebrándose un poco. Siempre decía que tenías un corazón enorme, incluso cuando no lo notabas. Santiago, lo que estás haciendo hoy es exactamente lo que Leticia siempre vio en ti. Él respiró hondo, conteniendo las lágrimas miró a Clara, que seguía tocando con los niños en el escenario, y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, Isabel. Creo que por primera vez siento que estoy haciendo algo bien. Ella apretó su mano y sonrió. Leticia estaría muy orgullosa. Santiago se quedó allí, viendo cómo la música llenaba la sala sintiendo que cada nota lo acercaba un poco más a la paz que tanto buscaba. Era un nuevo comienzo para él, para Clara y para todos los que habían sido tocados por la magia de la música. Y sabía que Leticia, donde quiera que estuviera, estaría sonriendo. El evento benéfico terminó con aplausos cálidos y muchos abrazos llenos de emoción. Clara, aún sosteniendo el violín, parecía agotada, pero su sonrisa era la más sincera que Santiago había visto en su vida. El sonido de los niños tocando, las miradas brillantes del público y el calor humano de ese momento crearon algo que las palabras no podían describir. Santiago sentía que algo realmente especial había sucedido. A la mañana siguiente, estaba en el hospital organizando los últimos detalles de los fondos recaudados durante el evento. Llegaron donaciones de todas colegas médicos, enfermeros, vecinos e incluso desconocidos que escucharon la historia y quisieron ayudar. Era más de lo que él había esperado. Doña Teresa entró en la sala con los ojos llenos de esperanza. Doctor, ¿cómo vamos? ¿Conseguimos lo suficiente? Preguntó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Santiago levantó la vista de los papeles y sonrió. Sí, doña Teresa, conseguimos lo suficiente para reabrir la escuela y garantizar los primeros meses de funcionamiento. Clara podrá volver a enseñar a los niños. Y todo esto es gracias a ustedes, por la fuerza que pusieron en este sueño. Doña Teresa llevó las manos al rostro, emocionada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Que Dios lo bendiga, doctor. Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que ha hecho por nosotros. Ustedes lo hicieron posible, doña Teresa. Yo solo fui una pieza más en este grupo de personas que creen en el poder de la música y en la fuerza de Clara. Horas después, Clara fue llamada a una pequeña reunión en el hospital. Santiago y doña Teresa estaban allí, junto con algunos niños que habían participado en el evento. Clara los miró confundida pero sonriente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio? Preguntó bromeando mientras se sentaba. Santiago la miró con orgullo. Clara, la escuela de música será reabierta y quien estará al frente de este proyecto tan importante eres tú. Ella parpadeó, sin entender por un momento. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y llevó la mano al pecho. ¿Yo? ¿Pero cómo? ¿De verdad lo lograron? Dijo casi sin aliento. Doña Teresa se acercó, tomando sus manos. Lo logramos, hija. Siempre dijiste que la música era tu misión. Ahora tendrás la oportunidad de seguir llevando esa luz a más niños. El sueño continuará. Clara miró a Santiago, tratando de encontrar las palabras. No sé qué decir. No creo ser lo suficientemente fuerte para esto. Santiago se inclinó hasta quedar a su altura, mirándola a los ojos.
Clara, si hay algo que he aprendido sobre ti en estos últimos meses, es que eres más fuerte de lo que crees. Este es tu lugar, no porque nosotros queramos que lo sea, sino porque te lo mereces. Los niños te necesitan y nosotros también. Ella respiró hondo, tratando de contener las lágrimas, pero pronto desistió. Abrazó a doña Teresa mientras los niños aplaudían y celebraban a su alrededor. Prometo que no los decepcionaré, dijo Clara con la voz. Esta escuela será más que un lugar de música. Será un lugar de sueños, de esperanza. Santiago observaba todo con el corazón ligero. Pasaron los días y Clara estaba cada vez más ocupada con los preparativos para la reapertura de la escuela de música. Santiago seguía presente, ayudando como podía, pero algo en su actitud había cambiado. Parecía más distante, como si una barrera invisible hubiera surgido entre ellos. Clara lo notaba, pero decidió esperar el momento adecuado para hablar. Una tarde, después de una reunión con doña Teresa sobre los instrumentos que comprarían para la escuela, Santiago le ofreció llevarla a casa. En el camino, el silencio entre ellos era más pesado de lo habitual. Clara, que solía llenar el aire con su charla animada, estaba callada, observándolo de reojo. Santiago, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Él la miró rápidamente antes de volver la vista a la carretera. Claro, dime qué te pasa. Parece que algo te está molestando desde el evento, estás diferente. Santiago suspiró y estacionó el coche frente al hospital. Permaneció en silencio por un momento, apretando el volante antes de responder. No es nada, Clara. Son cosas mías. No quiero preocuparte con eso. Ella giró el cuerpo hacia él, cruzando los brazos. ¿No crees que después de todo lo que hemos pasado, merezco un poco más de sinceridad? No me vengas con la excusa de no quiero preocuparte. Te conozco lo suficiente para saber que algo no está bien. Él desvió la mirada, presionando los labios, visiblemente incómodo. Finalmente suspiró y respondió en voz baja. Es complicado, Clara. No sé si puedo permitirme sentir todo esto. Tú, nosotros. No sé si lo merezco. Clara se quedó en silencio, sorprendida por su respuesta, pero pronto el shock dio paso a la determinación, descruzó los brazos y puso una mano en su hombro. ¿Qué quieres decir con no lo mereces?, preguntó con firmeza. Santiago, me diste una nueva oportunidad de vida. Me salvaste, luchaste por mí, creíste en mí cuando yo no podía hacerlo. ¿Y ahora quieres huir? Él negó con la cabeza, tratando de explicarse. No es huir, Clara. Es solo que durante mucho tiempo me culpé por la muerte de mi hermana. Me convencí de que no merecía ser feliz, de que todo lo que debía hacer era trabajar y salvar vidas. Cuando te miro, veo algo que me da esperanza, pero eso me asusta. ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si te hago daño? Clara apretó su hombro, su mirada llena de emoción. No me vas a hacer daño, Santiago. Al contrario. Me diste algo que nadie más pudo darme, una nueva oportunidad de vivir. Ahora te estoy pidiendo que no desperdicies tu propia oportunidad. No huyas de lo que sientes. No huyas de mí. Santiago sintió el peso de sus palabras como un golpe en el corazón. Miró a Clara y por primera vez vio algo más fuerte que sus miedos. El amor de ella. No era exigente ni egoísta, era sincero. Una oferta de redención que no sabía que necesitaba. Clara comenzó, pero ella lo interrumpió. Me enseñaste a luchar por mi vida, Santiago. Ahora lucha por ti, por nosotros. Él respiró hondo, sintiendo que las lágrimas venían, pero esta vez no intentó ocultarlas. Por primera vez, permitió que el muro que había construido a su alrededor comenzara a derrumbarse. Tienes razón. Quiero intentarlo, Clara. Quiero ser feliz. Pero necesito tiempo para aprender cómo hacerlo. Clara sonrió, inclinándose levemente hacia él. No voy a ningún lado, Santiago. Tenemos todo el tiempo del mundo. En ese momento, él sintió un alivio que no había experimentado en años. Era como si finalmente el peso de la culpa estuviera comenzando a disolverse. Y al mirar a Clara, supo que estaba exactamente donde debía estar, a su lado, listo para construir algo nuevo juntos. Santiago pasó los días siguientes reflexionando sobre la conversación con Clara. Las palabras de ella resonaban en su mente como una melodía suave. Pero lucha por ti, por nosotros. Sabía que ya no podía ignorar lo que sentía.
Había algo en Clara que hacía que, por primera vez en años, él quisiera dejar el pasado atrás. La culpa por la muerte de Leticia seguía ahí, pero empezaba a sentirse más ligera, como si finalmente pudiera poner eso en un lugar de paz. Una noche, decidió actuar. Después del trabajo, pasó por la escuela de música, que estaba casi lista para reabrir. Clara estaba ahí, organizando algunos materiales con los niños que ya se reunían para las primeras clases. Él la observó por un momento, escondido en la entrada. Ella reía mientras ayudaba a una niña pequeña a sostener un violín correctamente. Había una luz en Clara que lo dejaba sin palabras, y fue en ese instante cuando se dio cuenta de que ya no podía seguir huyendo de lo que sentía. Cuando los niños se fueron, Clara notó su presencia. «Santiago, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó, ajustando un montón de partituras. Él entró despacio, con las manos en los bolsillos, tratando de ordenar sus pensamientos. «Necesitaba hablar contigo», dijo con voz firme pero llena de emoción. Clara se detuvo, mirándolo con curiosidad. «Un poco de preocupación. ¿Está todo bien?». Él respiró hondo y se acercó. «Sí, ahora sí, Clara. Pasé tanto tiempo de mi vida escondiéndome de lo que sentía, aferrándome a lo que pasó con Leticia. Pensaba que si me castigaba lo suficiente, tal vez podría corregir lo que salió mal. Pero tú». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Tú me mostraste que no tengo que vivir, así que aún puedo ser feliz». Clara dejó las partituras a un lado y se acercó a él, con los ojos brillando. «¿Qué estás tratando de decir, Santiago?». Él esbozó una pequeña sonrisa nerviosa pero sincera. «Estoy diciendo que te amo, Clara. Que quiero estar a tu lado, no porque tú me necesites, sino porque yo te necesito. Quiero empezar algo nuevo, dejar el pasado donde pertenece y vivir el presente contigo». Clara permaneció en silencio por un instante, con lágrimas llenando sus ojos. Luego dio un paso adelante y lo abrazó con «Yo también te amo, Santiago. Y estoy aquí contigo para lo que venga». Él cerró los ojos, sintiendo el calor de su abrazo. Era como si en ese momento, todo el dolor que había cargado durante años hubiera encontrado un lugar donde descansar. Los días que siguieron fueron como un nuevo comienzo. Santiago y Clara comenzaron a construir una relación llena de cuidado y comprensión. Él todavía llevaba consigo los recuerdos de Leticia, pero ahora, al hablar de ella, ya no sentía el peso de la culpa. En lugar de eso, sentía gratitud por los momentos que habían compartido. Una vez, mientras caminaban por el parque, Clara le preguntó: «¿Aún piensas mucho en tu hermana?». Él sonrió, apretando su mano. «Sí, pero de una manera diferente. Antes, solo veía lo que no pude hacer. Ahora veo lo que ella dejó para mí. La fuerza, las ganas de ayudar a los demás. Ella ya no está aquí, pero siento que estaría feliz de verme así contigo». Clara se detuvo, mirándolo con cariño. «Ella estaría muy orgullosa, Santiago. Igual que yo». La relación de ellos florecía con el paso de los días. Cada pequeño gesto, cada momento compartido parecía un recordatorio de que el amor puede curar hasta las heridas más profundas. Santiago finalmente encontró la paz que tanto había buscado, no porque olvidó el pasado, sino porque aprendió a aceptarlo. Al lado de Clara, se dio cuenta de que la vida aún tenía mucho que ofrecer y él estaba listo para disfrutar cada instante. El tiempo pasó y Clara finalmente estaba de vuelta en la escuela de música. La inauguración fue un evento sencillo pero lleno de significado. Las paredes, ahora llenas de dibujos hechos por los propios niños, estaban llenas de vida, al igual que el sonido de los instrumentos afinándose. Santiago estaba ahí, junto con doña Teresa y varios vecinos del barrio, todos listos para apoyar el nuevo comienzo de Clara. Ese día, Clara subió al pequeño escenario que habían montado en el auditorio improvisado. El viejo violín, que parecía una extensión de ella misma, estaba en sus manos. Respiró hondo antes de hablar con las personas reunidas. Hace poco estaba en un lugar muy oscuro. No sabía si tendría otra oportunidad de vivir, mucho menos de estar aquí con ustedes. Pero tuve suerte. Tuve personas que creyeron en mí incluso cuando yo dudé. Y ahora quiero usar esta nueva oportunidad para hacer lo que siempre he hecho: creer en los demás. La música salvó mi vida y quiero que siga salvando otras vidas». Hubo un instante de silencio antes de que el público comenzara a aplaudir. Clara secó discretamente una lágrima y ajustó el violín en su hombro. La primera melodía que tocó era sencilla, pero estaba llena de emoción. Los niños la siguieron con sus instrumentos,
creando una armonía que parecía llenar el espacio de esperanza. Después de la música, Clara bajó del escenario y empezó a hablar con los niños y los padres. Muchos la miraban como si trajera algo más que música e inspiración, una razón para creer en días mejores. Santiago la observaba desde lejos, admirado por la fuerza que ella demostraba con cada palabra y gesto. Un niño pequeño de unos 8 años le jaló la manga tímidamente. «Maestra, ¿es verdad que casi se murió?», preguntó con un tono curioso e inocente. Clara se agachó hasta su altura, sonriendo. «Es verdad. ¿Pero sabes qué aprendí de eso? Que incluso en los momentos más difíciles, no debemos perder la esperanza. Siempre hay algo bueno esperándonos, aunque todavía no lo podamos ver». El niño pareció pensar en su respuesta, luego sonrió y le dio un abrazo rápido antes de correr para unirse a sus compañeros. Clara se quedó ahí por un momento, mirando a los niños y pensando en cómo esas pequeñas almas llevaban tanta vida y potencial. En el escenario, Santiago ajustaba el micrófono con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. No estaba acostumbrado a hablar ante grandes audiencias, pero sabía que ese momento era importante no solo para él, sino para muchas vidas que dependían de un mensaje de esperanza. Miró los rostros atentos frente a él y respiró hondo antes de empezar. «Buenas tardes. Hoy no estoy aquí solo como médico. Estoy aquí como alguien cuya vida fue transformada por la valentía de otras personas. Quiero compartir con ustedes la historia de 3 personas que me enseñaron el verdadero significado de la palabra vida». El auditorio quedó en un silencio absoluto mientras Santiago daba el primer paso en su relato. La primera de estas personas es Carlos. Era joven, un taxista que vivía con el corazón lleno de generosidad. Después de un accidente, él nos dejó, pero no antes de tomar una decisión que lo cambió todo. Decidió ser donador de órganos. Carlos sabía que, incluso después de partir, podía dar una nueva oportunidad a alguien que aún estuviera aquí. Santiago hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras calara en el público. La segunda persona es Clara. Ella era quien necesitaba esa segunda oportunidad. Clara enfrentaba una enfermedad cardíaca grave, pero nunca dejó de luchar. Incluso en medio del dolor, encontró la fuerza para enseñar música a niños de escasos recursos, creyendo que la música puede cambiar vidas. Y tenía razón, porque hoy, gracias al valor de Carlos y al esfuerzo de muchas personas, Clara no solo está viva, sino que está ayudando a otros a creer en lo imposible. Los ojos de Santiago brillaron con lágrimas que no intentó contener. Miró al público, sintiendo que por primera vez se estaba permitiendo abrir por completo. Pero hay una tercera persona en esta historia. Mi hermana Leticia. Ella falleció hace muchos años en un accidente de auto. Yo era joven y el peso de no poder salvarla me persiguió durante mucho tiempo. Trabajé como médico forense porque pensé que era mi manera de dar respuestas que nunca tuve. Pero en el fondo, estaba huyendo. Viví con culpa, creyendo que nunca sería capaz de hacer algo realmente significativo. Santiago se detuvo, tragando saliva. Las palabras eran difíciles, pero sabía que debía decirlas. Fue solo recientemente que entendí que Leticia nunca quiso que yo cargara con esa culpa. Quería que usara el dolor para hacer algo bueno. Y eso es exactamente lo que pasó. Carlos me mostró valentía. Clara me mostró esperanza. Y Leticia, ella me mostró que es posible seguir adelante, incluso después de tantos años. Ella siguió guiándome, aunque yo no lo notara. Miró al público, visiblemente emocionado. Quiero dedicar este momento a la memoria de mi hermana Leticia. Durante años pensé que ella era solo un recuerdo doloroso, pero hoy me doy cuenta de que es la razón por la que estoy aquí, por la que tomé las decisiones que tomé. Leticia, donde sea que estés, gracias. Me diste más fuerza de la que jamás imaginé. Hubo un momento de silencio en el auditorio antes de que las personas comenzaran a aplaudir. No eran aplausos comunes, eran aplausos llenos de emoción, respeto y gratitud. Santiago respiró profundamente, sintiendo el alivio de haber soltado algo que había guardado por tanto tiempo. Mientras bajaba del escenario, vio a Clara en el público, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. A su lado estaba doña Teresa, sosteniendo una pequeña flor en las manos. Santiago le devolvió la sonrisa, sintiéndose en paz. Sabía que ese día era mucho más que un discurso. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de algo nuevo, una vida vivida con propósito, gratitud y amor.
El gran día del recital finalmente llegó, y la escuela de música estaba más animada que nunca. Los niños corrían por los pasillos con sus instrumentos, sus risas resonando como un adelanto de la alegría que estaba por venir.